Calling de Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí, todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? En el canal de los Medellins. El día de hoy les tengo un invitado sumamente especial que estoy seguro nos va a agregar muchísimo valor a todos en lo personal, en la vida. Me ha agregado mucho valor. Creo que soy una persona muy afortunada de poder llamarle amigo a esta persona. Empezamos en el negocio juntos, crecimos juntos, nos desarrollamos juntos, evolucionamos juntos y sé que lo he dicho mucho a lo largo de esta serie de podcast, pero verdaderamente me creo un ser humano rico en amigos. El día de hoy les quiero presentar a nada más ni nada menos que uno de mis mejores amigos en el mundo, un confidente para mí, una persona que ha estado ahí en cada momento, en cada situación en la que lo he necesitado, y el día de hoy se encuentra aquí con todos nosotros. Les presento y con ustedes el buen Sebastián Salazar. ¿Qué onda, mi Sebas? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Juanca? ¿Qué más, parceros? ¿Todo bien? Bienvenido al podcast, Sebas. Bienvenido. Muchas gracias a este episodio del podcast. Y bueno, antes de empezar vamos a llevar a cabo la ya tradicional puesta de gafas, la ya tradicional puesta de perspectiva o cambio de perspectiva. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado, muy contento porque nuestros amigos de Handover nos enviaron un par de gafas con lente claro, que son justamente las gafas que a mí me fascina usar, gafas con lente claro que puedas usar en el día y en la noche para la edición de este podcast. Así que, Sala, te toca estrenar. ¿Cuál de las dos te quieres poner? Las negras de una. Negras con lente rosita. Y aquí vamos a usar las de lente azulito. Remelo. Bienvenido, Sala. Pues cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca de tu proceso. Creo que lo que más inspira es el cambio en ese proceso. Yo me acuerdo cuando te conocí y ver la persona en la que te has convertido hoy en día. Literalmente son dos personas totalmente diferentes. Hoy en día las habilidades que tienes aportan muchísimo valor. Y a mí me inspira mucho verte en el día a día, verte dar entrenamientos, verte dar working groups, porque te veo y digo, wow, ¿quién es este ser humano? Este ser humano es alguien totalmente distinto al que conocí hace 7 años. Entonces, cuéntanos dónde te encontrabas y cómo empezaste ese proceso de cambio. O sea, ¿dónde me encontraba antes de llegar al proyecto? Estaba estudiando veterinaria y zootecnia. Trabajaba en Bavaria, era una vida normal, pues estaba conforme con lo que tenía, pero la verdad mantenía aburrido, o sea, mantenía como aburrido porque no le veía como mucho sentido a todo lo que llevaba años haciendo y bueno, y también digamos que antecitos de todo yo me caracterizaba o me caracterizaban por ser como la oveja negra de la familia, el borracho, el vago, el que salió del colegio a los 20 años, casi a los 21 años, llegué a cumplir 21 años cuando salí. Ahí fue que conocí Bhip. Digamos que cuando inicié en Bhip, el golpe duro que me dio Bhip es que efectivamente yo sí era un vago, yo sí era muy, muy indisciplinado. Y digamos que la realidad, no solo del negocio, sino de cualquier cosa en la vida, es que uno tiene que sí o sí desarrollar ciertas habilidades, y una primordial en cualquier cosa es esa autodisciplina que uno tiene que encontrar y desarrollar en el proceso. Y ese fue como el primer encontrón en el negocio. Entonces, antes trabajas en Bavaria. ¿Bavaria qué es? Bavaria es una empresa de Colombia que maneja, digamos que bebidas, pero se caracteriza por manejar como las cervezas de Colombia. Bien, entonces eras alcohólico y trabajabas en una cervecería. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu labor ahí? Mi labor era cargar canastas de cerveza, de Ponimalta, organizar todas las neveras del estadio, o sea, que quedaran las de Pilsen con Pilsen, Águila con Águila y así. Entonces, si no, las tiendas no tenían sus cervezas organizadas, me tocaba decomisar las neveras
Y también como en los partidos de pony fútbol y eso, me disfrazaban de pony malta y me ponían a repartir pony malta por todo el estadio. Y ya. Ok. ¿Qué habilidades crees que necesitabas para llevar a cabo ese trabajo? Ninguna, necesitar plata y ya. Necesitar... La habilidad que necesitabas era la necesidad. Sí, de necesidad de $250 al mes. Wow, increíble. No necesitaba nada más. Y también estudiabas veterinaria. Ajá, Y- veterinaria y zootecnia. Eso también lo estudiabas porque creo que los animales te apasionan. Sí, o sea, mi mayor pasión en la vida es la naturaleza y los animales, los inocentes. Los inocentes. Sí, como inocentes, creo que sería la palabra. Pero la carrera es muy diferente a eso. La carrera toca ver mucho y aceptar mucho sufrimiento animal, de los animales. Que es lo opuesto de lo que querías Totalmente. lograr o la razón Sí. por la que empezaste. Ayudar a animales, pero es como, pues, digamos en las prácticas tocaba ver cómo sacrificaban marranos, vacas, las gallinas encerradas todas las vidas en sus jaulas, si se quebraba una pata la mataban. Y toca aceptar eso. Sí, el que quiera estudiar eso, le toca aceptar eso y muchas cosas más. Bien, me agrada que hayas empezado con el hecho de que eras la oveja negra de la familia, el vago, el alcohólico. Y lo que hacías en ese momento sí reflejaba de cierta forma tu identidad. Trabajabas vendiendo alcohol, vendiendo cerveza y te encantaban y apasionaban los animales. Y entonces estudiaste una carrera que iba de acuerdo con tu identidad. Cuando conociste el proyecto, ¿qué fue lo que te llamó la atención y te hizo decir, ok, voy a empezar, voy a ver si por aquí hay un camino a lograr algo diferente? Bueno, digamos que varias cosas me llamó la atención. Yo conocía varios negocios por mi familia. Por ejemplo, casi toda mi familia trabajaba en una empresa que se llama Gano Excel. No sé si la conoces, de la del café, Ganoderma, Gano Excel, le dicen así. Pues todos ellos estaban trabajando en eso. Yo era el único de toda mi familia que nunca hice nada de eso, ¿cierto? Nunca me llamó la atención, nunca quise. Y cuando llegué al proyecto, sin conocer a nadie, así llegué por Facebook, estaban los eventos, me di cuenta que por medio del sistema es que, o sea, podía uno construir, crecer y eventualmente volverme rico, que es lo que pude construir con personas desconocidas, desde donde estuviera, si estaba en otra ciudad, si estaba paseando, si estaba en la oficina. Y eso principalmente fue lo que más me llamó la atención. De ahí también verlos a ustedes cuando te presentaste, Charlize, Diego, que eran menores que yo, son menores que yo, y estaban ganando 3 veces más de lo que yo ganaba y estaban viviendo en otro país. Entonces yo dije, güey, pucha, esto da mucha plata, esto da muchas oportunidades también de vivir experiencias, de viajar, y eso también fue como el golpe. Creo que lo loco de tu proceso es que cuando tú iniciaste no había nada. No había oficinas, no había experiencia ni habilidades, solo había visión de lo que íbamos a lograr y éramos unos chamacos con esa visión que sí, nuestro resultado en el momento era que estábamos viviendo en otro país, pero no teníamos más que eso. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo decir, ok, pues toda mi familia se dedica a otra empresa que tiene infraestructura, que tiene liderazgo, que tiene resultados, que tienen oficinas, eran las oficinas más grandes en ese momento de esa industria dentro de Colombia y nosotros no teníamos nada de eso? Entonces fue como, ellos me ofrecen esta oportunidad que tiene todo, pero yo me voy por la que no hay nada más que visión, creo. Sí, fue muy raro. Al inicio tenía mucho susto y dudaba mucho porque es como, acá está toda mi familia, acá hay como seguridad, acá no conozco a nadie, apenas estoy como viendo, no pensaba en lo de las oficinas porque, no sé, no pensaba en eso, o sea, estaba como emocionado con otras cosas. Pero como te dije, lo que principalmente me llevó a tomar la decisión, uno fue el ambiente. O sea, como esa unión, ese ambiente de jóvenes, algo muy bacano que pude notar acá en ese salón de Medellín, solo como un salón social, no sé. Pero principalmente también
el darme cuenta que todos ustedes eran desconocidos y se fueron encontrando por una red social o en un evento o algo así, pero eran totalmente desconocidos y ya estaban viajando que a Tailandia, que ya tenían un viaje para México. Entonces eso también me llamó mucho la atención, o sea, como que los desconocidos se fueron volviendo amigos, como una aventura rara, diferente, pero muy bacana. Y eso también me llevó como a tomar más la decisión de acá, porque allá ni siquiera di la oportunidad de escuchar algo. Sí, creo que fue tan auténtica esa relación inicial que fue como, pues somos amigos y trabajamos juntos. ¿Qué más se puede pedir? Entonces demos los pasos porque es divertido. Somos amigos y trabajamos juntos y damos los pasos y ya, pasamos el tiempo juntos. Trabajamos, vamos al parque, nos tomamos una cerveza, nos tomamos unos tequilas, unos guaros y eso es lo que es y esa era la etapa del proceso por la cual estábamos pasando. En ese momento tú llegaste y eras el ruso, tu apodo era el ruso, ¿te acuerdas? Sí. Eras muy flaco, muy pálido y te gustaba tomar, entonces el apodo ideal era el ruso. Pero era por las borracheras. ¿Por lo mal que te ponías o por lo mucho que aguantabas? El ruso fue por la Feria de las Flores, que me emborraché con ustedes, pero exagerado, y me hicieron un video y estaba hablando enredado durante 3 minutos. Entonces, que parecía hablando ruso. Y ahí Carlos y Ronald me pusieron el ruso. El ruso. Se te quedó un buen rato, ya lo dejaste atrás ese apodo. Todavía a veces me dicen. Pero si gustan, ya saben, el ruso. Bien, y cuando empezaste, ¿cómo fue la aceptación de tu familia al saber que estábamos en la misma industria, pero que no habías decidido empezar con ellos? Fue la traición de la traición de la traición. La que más me atacaba era una tía, que hoy es como me edifica. Acá un paréntesis, ya ninguno de mi familia se ganó Excel. Todos se rindieron en el proceso. Pero digamos que al inicio sí fue como la traición y me decían, es que si hubieras iniciado acá con tu familia, hubieras apoyado a toda tu familia, tu hermano tendría un rango de liderazgo que yo no sé qué, mi hermano también está en Gano Excel. Y yo no sabía qué decir, pero yo simplemente dejé de escuchar todo lo que juzgaban, me alejé de muchas cosas y me enfoqué en lo que yo quería. Era mi vida, era mi proceso, era mi camino y yo solo me enfoqué en eso. Ya, no más escuchar, ni consejos, ni críticas, ni nada. Creo que estas son las partes de la historia más importantes porque hoy en día llega alguien nuevo y te ve y solo ve lo que ya existe. Y lo que ya existe es resultado, transformación, habilidades, pero no ven el proceso y no ven que todos empezamos igual, que todos enfrentamos esa adversidad y que todos llegamos a un punto en el que la frustración se convirtió en dolor y ese dolor se volvió inaceptable y en ese momento avanzamos. Creo que una de las preguntas que más me hacen es, Juanca, ¿alguna vez has sentido, pues yo creo que tú no, pero en este momento yo estoy pasando por un momento de mucha frustración, entonces, ¿qué me puedes aconsejar? Y es como, ¿crees que yo no? ¿Crees que yo no? Gracias a eso estoy donde estoy. Tú, ¿cómo fue tu proceso? ¿Qué tan rápido avanzaste? ¿Qué tan rápido cumpliste metas? ¿En algún momento, estoy seguro que sí, sentiste frustración? Muchas veces. Mi proceso inicial fue muy lento por mi culpa, ¿cierto? O sea, no le puedo echar la culpa a nadie, que antes yo le buscaba al culpable y que y que la oficina y que cualquier cosa me pegaba yo para no admitirme yo mismo de que era mi responsabilidad. Duré 2 años en el rango bronce, avancé muy rápido a bronce porque sí era muy disciplinado, pero solo me estaba enfocando en el trabajo, no me estaba enfocando en el cambio que tenía que aportar yo a los demás, que tenía que desarrollar yo para poder ayudar y enseñar a los demás lo que yo ya sabía, que era mi disciplina, mi trabajo, lo mecánico, las cosas, que me convertí muy bueno en eso, pero eso, solo quedarme en eso fue una de las razones principales, porque hay otras, por las cuales duré tanto tiempo estancado, por decirlo así. Pero cuando me cayó el 20, todo empezó a transformarse en meses. O sea, logré en meses cosas que en 2 años nunca había logrado, ni un 5%. ¿Y qué fue aquello que te hizo caer en cuenta? ¿Cómo te cayó el 20? ¿Por qué te cayó el 20? Digamos que hay muchas cositas que yo siento que
que me explotaron, me cambiaron, me transformaron, pero la principal no fue ni siquiera como que me cayó el 20, que caí en cuenta, sino que fue algo que me tocaba. Y yo sé que vos te acordás que mi mayor miedo, el mayor miedo de todos para mí, las abejas, pero también hablar en público. ¿Sí te acuerdas que me ponías literal cada working a quemar ropa? Preséntame, y a mí, hijo de pucha, se me bajaba la presión, me daba la pálida, diarrea, sudaba, o sea, todo al tiempo, y yo era como que el peor momento de mi vida. Literal, cada working yo trataba de esconderme en el baño, o sea, me salía de la oficina hasta que yo escuchara que ya había alguien presentando. Nunca hacía un cierre de círculo, un cierre después de un working, de un VAT, nunca, durante 2 años. Literal, casi 2 años, nunca hice uno. Corría a lo que yo tanto temía, y esa era la principal razón, el 20 que me cayó fue que empecé a afrontar lo que tanto me daba miedo, pero por voluntad propia. Entonces, ¿cómo fue? La que daba todo era Jenny y Camila. Y bueno, Jenny y Camila. Y ellas dos se fueron a un viaje que yo no fui, un viaje que calificaron. Eso fue, bueno, no me acuerdo qué año fue, pero se fueron a un viaje, eso era en Vietnam. Y en ese viaje, Jen me dijo, te toca hacer todo. O sea, te toca hacer cierre de working de lunes, te toca hacer cierre de VAT, de Power, te toca hacer el plan de trabajo del equipo, te toca... Y yo era como, puta, o sea, 2 años nunca había hecho ni uno del viernes, ni siquiera de socios, nada. Y era como, literal, ese día, no, estuve, mi cuerpo como que se descompuso del miedo, o sea, se los juro que ese era mi mayor miedo, o sea, hablar en público. Y lo que hice fue estudiar, prepararme. Y lo hice. La primera vez que lo hice muy mal, horrible. Yo me acuerdo mi primer working, terminé empapado y hablé como 10 minutos. Tocó un amigo del proyecto meterse después, como que vio que yo no iba, como que estaba embalado, y meterse a terminar el working. Pero cada vez que lo hacía, aunque lo hacía mal, iba mejorando un poquito, pero más allá de mejorar la habilidad de hablar en público, lo más importante de todo es que quité el miedo a lo que tanto corría, a lo que tanto evadía. Entonces empecé por ejemplo, a mí me daba miedo hacer un cierre con mis socios y decirles, muchachos, vamos a hacer este plan, no, yo hablaba con uno individual, con cada uno, pero era algo que yo evadía, y ya al momento que me tocó esa responsabilidad, se me fue quitando ese miedo. Fue subiendo de pronto como mi autoestima, mi confianza, muchas cosas que empecé a captar, que yo tenía que, en mi caso, tenía que enfrentar esa emoción que tanto evadía. Hay casos diferentes, hay personas que le dan miedo a otras cosas, pero se trata de eso, ¿cierto? Es lo que siento que a mí me ayudó a avanzar más, y que el 20 que me cayó pesado fue ese, o sea, como afrontar eso. O sea, ¿crees que los primeros 2 años fuiste disciplinado en aquello que era cómodo, pero no pasabas esa línea de lo cómodo a lo incómodo? No estabas evitando y corriendo de eso hasta que dijiste, o lo enfrento o me quedo aquí, y entonces lo voy a enfrentar. De hecho, yo me acuerdo perfectamente de esa primera vez que hablaste en público. Acabas de calificar a tu primer rango, a bronce, y había a lo mejor, ¿cuántas personas? ¿Como 300 o menos? Es que hoy... Yo creo que menos. Menos, yo creo que a lo mejor 150 personas en un salón de eventos. Yo era el maestro de ceremonias, y no sé si te avisamos o no. Yo creo que sí estabas preparado. Sí. O sea, estabas preparado, sí, entre comillas. Había mentalizado. Había escrito 40 veces lo que iba a decir. Y me acuerdo que en ese salón el micrófono tenía un cable. O sea, no era un micrófono inalámbrico. Entonces te presenté, pasaste al frente, te paraste al lado mío, tomaste el micrófono y medio hablaste en ruso, medio se te olvidó todo lo que ibas a decir. Dije mi nombre, mi edad y ya. Pero cuando terminaste de hablar, me acuerdo que me ibas a entregar el micrófono y no lo podía tomar. Y la razón por la que no lo podía tomar es porque te lo habías enredado en todo el brazo. Literalmente le diste la vuelta a todo tu brazo con el micrófono. Y todo el mundo se rió, o sea, como... verga. Está nervioso el muchacho, es su primera vez. Entonces, y lo hiciste muy mal, bro. O sea, de todas las primeras veces que he visto a alguien dar ese paso, tú eres como... El peor. Yo creo que sí, uno de los peores, porque no solo fue el hablar, fue el ver cómo tu cuerpo
ya no respondía y hacía lo que Paralizado. sí. Y literalmente te enrollaste en el cable y quedaste físicamente paralizado después de eso. Entonces, ver esa persona que eras y luego ver cómo poco a poco cambiaste de el voy a huir a voy a ser yo el que lo dé. Y creo que ese es un cambio pequeño, pero muy significativo. Es el ver la oportunidad de hacerlo y decir, yo la voy a tomar. Porque si no la tomo yo, la va a tomar alguien más. Y esa persona que lo vaya a hacer, seguramente también lo va a hacer mal. Entonces, de que lo haga mal otro a que lo haga mal yo, prefiero ser yo el que obtiene el beneficio del crecimiento que conlleva el hacerlo mal. Y eso es algo que muchas personas no entienden. Quieren estar listos, quieren leer los libros, escuchar los podcasts, ver los videos, y una vez que se sientan listos, dan el paso. Y así no funciona. Nunca. Es Nada. dar el paso sin saber cómo, y luego vas averiguando cómo, y a través de el vencer tus miedos desarrollas la habilidad. Pero creo que es algo que admiro mucho de tu proceso, porque hoy en día te veo y veo cómo enfrentas esa adversidad voluntaria, y cada vez que hay que hablar en público y cada vez que hay que dar un entrenamiento, no es yo lo doy, es voy a hacer un entrenamiento porque sé que puedo aportar valor. Entonces, muchachos, escúchenme porque tengo algo que decir. Y eso era algo que no hacías en lo absoluto. De hecho, hay un momento muy reciente que me llamó muchísimo la atención, y fue en septiembre, Sí. a principios de septiembre, tuvimos una convención en Dinamarca con alrededor de 3,000 personas, y pues era una convención bilingüe porque había muchas personas de Latinoamérica. Entonces, a muchos de los expositores, a muchos de los presentadores les dijeron, tú tienes que hablar en inglés. Algunos otros les dijeron, tú puedes hablar en español. Entonces la hicieron como mixta, pero a ti fue uno de los que les dijeron, tú tienes que hablar y puedes hablar en español. Te dieron el permiso. Pero tú estuviste el primer día en la convención, y me acuerdo que al final del primer día te acercaste a mí y me dijiste, bro, ¿crees que hay algún problema si lo hago en inglés? Y fue como, no, bro, pero si hablas inglés. Sí, todo. O sea, una cosa es querer hacerlo en inglés, otra cosa es hablar en inglés. ¿Hablas inglés? Un poquito. Ya. Sí, Sí. ya hablo inglés. Pero en ese momento no hablabas inglés, no era como que tuvieras un excelente inglés. ¿Qué te llevó a decir, yo lo voy a hacer en inglés? Aunque no se comprenda al 100% o de la misma manera el español que el inglés, lo voy a hacer en inglés y voy a expresarme con todo lo que tengo. Ok, como yo lo estaba, o porque tomé esa decisión, es porque ya era un hecho que yo iba a hablar en la convención. Inglés, español, francés, lo que fuera, ya iba a hablar. Ya tenía esa oportunidad de enfrentar, más que cualquier cosa, es como enfrentar ese reto, más que todo. Es como, esa es la oportunidad para mí, enfrentar ese reto. Pero cuando todos pusieron a hablar a todos en inglés y solo a nosotros tres en español, yo dije, o sea, me da mucho miedo, mucho más miedo hablar en inglés, muchísimo más, porque es como una responsabilidad hacer bien lo que uno va a decir en una convención mundial de tantos países, tantos continentes. Pero sentía que tenía que afrontar ese reto, y digamos que era un reto gigante o algo que me da mucho miedo, porque yo jamás en mi vida había hablado tanto en inglés. O sea, yo lo máximo que he hablado es 2 minutos con el del taxi, el del aeropuerto, preguntando algo así rápido, pero nada, una conversación así grande, fluida, o un entrenamiento o algo, nunca lo había hecho en inglés. Pero yo sabía que acá tengo lo necesario para poder transmitir, poder hacer entender el entrenamiento, y yo sentía que si lo hacía, y fue una realidad, si hacía ese entrenamiento en inglés, que era lo que más me causaba miedo, me iba a superar internamente muchas cosas, y sentía que iba a ser algo positivo tanto para mí como para mi equipo o para algunas personas que me escucharan, como el afrontar algo que me da mucho miedo y el ayudar a que las personas que estuvieran ahí escucharan, porque yo lo aclaré, escucharan que es algo muy positivo afrontar eso, afrontar lo que uno tanto corre, tanto evade. Y yo creo que la persona en todo el planeta que más me enseñó eso fue usted.
O sea, de todos, la persona que más me incomodó, la persona que me tiraba los working, la persona que repetía siempre haz todo lo que te da miedo, siempre haz todo lo que te da miedo, siempre afronta lo que te incomoda, lo que te da pena, lo que te da vergüenza, lo que te da miedo, y eso fue lo que desde hace muchos años vengo haciendo y sigo haciendo, por eso lo hice. O sea, yo sé que me iba a llevar como a otro nivel internamente a mí. Creo que esa convención te la robaste tú, o sea, fue como, wow, qué locura. De los pocos que no tenían que hablar en inglés, fuiste tú y tú tomaste la decisión justamente de hacer eso. Nunca habías hablado ante tanta gente y tanto tiempo en una convención global. Y entonces no solo era el reto de hablar ante tantas personas, era ahora el reto de hablar ante tantas personas en un país que no era el tuyo, en inglés, en un idioma que no era tu idioma necesariamente. Y transmitiste tanto y te viste tan diferente que aunque lo hubieras hecho en español, no hubieras transmitido la misma energía. ¿Por qué? Porque lo que transmitiste no fue en palabras. No es lo que dices, es cómo lo dices. Aunque hubieras dicho mucho más palabras en español, no hubieras podido transmitir lo mismo. Tu lenguaje corporal, tu cuerpo, tu expresión, tu energía, todo fue totalmente diferente y creo que te robaste esa convención en particular. O sea, si de alguien me acuerdo en el escenario, es de ti. Y esto que dices de enfrentarte a lo que te da miedo, creo que es muy incómodo siempre y es la única forma de crecer. Y es ir en contra de tu propio instinto. Hay una frase que leí cuando empecé en el negocio y un amigo me la recalcó y esa frase es fall forward. Si te vas a caer, si te estás cayendo, cuando estás en una situación como esas, tu instinto va a hacer que caigas de cierta forma. Asegúrate de que tu instinto esté programado para que cuando te vayas a caer, te caigas hacia adelante. Y creo que las personas siguen demasiado su instinto, porque creen que su instinto es de ellos. Y su instinto simplemente son los miedos con los que crecieron y los miedos que fueron programados y impuestos sobre ellos desde el momento en el que nacieron hasta el momento en el que se encuentran. Entonces, ven diferentes señales en la vida del por qué no deberían de hacerlo. Y en vez de caer hacia adelante, fracasando hacia adelante, fracasan hacia atrás. Y cuando fracasas hacia atrás, no solo dejas de estar en el lugar en el que estabas, acabas en un peor lugar que el lugar en el que estabas. Entonces, esa parte de dar el paso hacia adelante, de enfrentarte contigo mismo, creo que es algo que a mí me inspira mucho. Me inspira verte hacerlo constantemente mucho y influye sobre mí porque te veo dar un working group, te veo dar un entrenamiento. El día de ayer diste un entrenamiento increíble en el que hablaste de, no sé si lo sepas o no, pero explicaste perfectamente lo que es la ley de atracción. Tú le explicaste perfectamente y le explicaste con la emoción necesaria para llevarla a cabo. Y eso es algo que a veces, por ejemplo, en lo personal, yo conozco perfectamente los pasos de la ley de atracción. Y sigue este paso 1, paso 2. Imagínate lo que quieres, siéntelo como si ya fuera real. No le impongas un tiempo y deja que el universo haga su trabajo. Y entonces ayer explicaste la ley de atracción. No sé si lo sabías o no, pero le explicaste tal cual. Porque nos explicaste el cómo siempre pensar en una situación mejor. Pensar desde tu imaginación. El ser humano o vive en el presente, o vive en el pasado, o vive en el futuro. La imaginación es el futuro, la memoria es el pasado, el presente es lo único que hay. Uh-huh. Y hablaba acerca del no sufrir tu presente pensando en el pasado. El pasado ya pasó, si la cagaste, si estás en un lugar que no te gusta, imagina una mejor situación, emociónate por un mejor futuro. Y hablaba acerca de hacerlo todos los días. ¿Cómo es ese ritual para ti? Y ¿cómo lo practicas? Porque creo que el soñar, sueña en algo bonito. No, el soñar es práctico, el soñar es dar los pasos, el soñar es, más allá de cerrar los ojos, es accionar, es sentir, es tomar la decisión de enfrentar. Ok. Digamos que respecto a lo del ritual, es algo que trato de hacer todos los días y honestamente creería que los días buenos a veces como que se me olvida.
pero eso es algo positivo en la parte de que cada vez que me siento de pronto mal por cualquier situación, cualquiera, puede ser fuera, dentro del negocio, lo que sea, me acuerdo de eso. Y me acuerdo, listo, tengo esta situación o este problema o surgió esto que me está incomodando, me está poniendo de pronto mal o lo que sea. Tengo la elección de seguir pensando en eso o tengo la elección de pensar en la solución, de pensar en algo más positivo, de pensar en un panorama en el que yo me quiero ver mejor, en el que quiero ver a la gente que ha confiado no solo en mí, sino en muchas cosas de la vida, como ha confiado en tener esperanza, se ha dado la oportunidad de tener esperanza otra vez. Me imagino también todos creciendo, todos cambiando, todos mejorando. Digamos que siempre lo veo es como una elección y es correcto, solo tenemos el presente, el hoy, y eso es algo que trato de recalcar mucho, es cuidar el hoy. Y cuidar el hoy no es solamente cuidar tu trabajo, que si estés haciendo lo que tengas que hacer, porque pues para traer eso que tanto imagino, tengo que accionar, tengo que ser estratégico, tengo que ser un buen líder, un buen amigo, una buena persona, tengo que esforzarme en muchas cosas, pero también cuidar el hoy es cuidar mis pensamientos de hoy. Si yo estoy pensando en el futuro, si yo estoy pensando en el futuro de una manera positiva, no respecto a lo que tengo, así sea bueno o malo, va a ser mejor el futuro. También estoy cuidando eso, porque la mayoría de personas, yo identifico cada vez que me piden un consejo, cada vez que se me acercan, es que piensan en lo que no tienen, en lo que les falta o en lo negativo que les está pasando, pero todo el tiempo. Con la cara se nota, con las palabras se nota, y trato de cultivar en la gente el desarrollo de ese hábito que a mí me costó mucho, no es algo de la noche a la mañana. No digo que sea algo difícil, pero si se hace de manera constante, que ya voy a decir cómo, pues digamos, cómo lo haría yo si no tengo ese hábito. Trato de cultivar que la mayor cantidad de personas tengan ese hábito de pensar en lo mejor, en vez de seguir pensando en lo malo, ¿cierto? Y que todos juntos, pensando en lo positivo, en lo bueno, atraigamos para nuestra vida, para nuestro negocio, para nuestra familia, Big cosas mejores. Digamos que la mejor manera de desarrollarlo, o la única manera que yo me imagino, que yo sé, pueden haber más maneras, no sé, pero desde mi punto de vista es todos los días dedicar mínimo 15 minutos, los puede repartir de a 5 minutos en diferentes horas. Yo, por ejemplo, lo hago en la mañana, lo hago en la noche, o lo hago cada vez que tengo un problema o me siento mal. Siéntese 5 minutos, 10 minutos y piense que le emocionaría mucho. Les pongo un ejemplo. Yo cuando pusieron la primera imagen de que yo califiqué a Maldivas, o sea, de que entré en la competencia, no que califiqué, ya era una competencia durante un año contra todo el mundo. Yo lo hacía por emocionarme y también porque creo fielmente en la ley de atracción. Todos los días, todas las mañanas y todas las noches me sentaba en el computador, ponía un video de Maldivas, ponía los audífonos, me acostaba en la cama o en la silla, cerraba los ojos y me imaginaba así en el agua, nadando, me imaginaba las mantarrayas, los tiburones y lo sentía, o sea, sentía la tranquilidad, sentía el sol, me imaginaba la emoción de estar allá. Y aparte de que yo me tomaba ese tiempito, que son 5 minutos o 10 minutos, no es nada, en la noche o en la mañana, yo trabajaba demasiado en pro de eso. O sea, mi libreta decía por todos lados Maldivas y el rango que quería calificar, que era platino, porque yo entré primeramente siendo oro, pues en la competencia. Platino, Maldivas, por todos lados en mi libreta, en el fondo de pantalla estaba la imagen de Maldivas, en el fondo del computador la imagen de Maldivas, todo el tiempo lo tenía acá. No estaba pensando en mis problemas, no estaba pensando si pasó esto, no estaba pensando que me criticó, que mi hermana me estaba diciendo esto, mi papá me estaba diciendo esto, mi tía esto, no. Yo lo único que pensaba era en lo que quería lograr, que me motivaba y me emocionaba mucho, pero siempre lo tenía presente. Entonces dejaba de lado los obstáculos y simplemente me enfocaba en el camino. ¿El camino cuál era? Trabajar y pensar en lo que quiero. Si empezaba a enfocarme en, no hay, falta esto, me dijeron esto, pues efectivamente eso es lo que iba a atraer o me iba a chocar contra esos obstáculos. Pero solo me fijé en el camino y ya. Increíble, es muy real y es algo que requiere tiempo, requiere acción, y por eso creo que el soñar no solo es cerrar los ojos
imaginar, es cerrar los ojos, sentir y cuando abras los ojos mantener ese sentimiento al dar los pasos. Es sentir que ya estás ahí, pero cada acción que tomes a partir de que abriste los ojos tiene que venir desde ese sentimiento de ya estoy ahí, de ya conquisté, de merezco. Y creo que eso es el merecer. El merecer es un sentimiento interno al que puedes llegar a través de tu imaginación, de la visualización, del soñar constantemente. Y ayer el ejemplo que planteabas era el sí, imaginar dónde quieres estar, qué resultado quieres obtener, pero luego entender el resultado, entender lo que requieres para obtener ese resultado. Y entonces hacías unas gráficas en Excel y llenabas la lista de Excel de lo que necesitabas para poder tener el resultado. Entonces era emocionante porque veías el resultado, pero también veías los pasos necesarios para poder obtener el resultado. Y creo que esa es la ley de la atracción, acción. Es sí, cerrar los ojos, soñar, sentir, pero luego actuar de tal manera que obtengas el resultado. Si hubieras estado un año meditando como un monje tibetano y soñando y visualizando, no hubieras logrado nada. Pero creo que lo más poderoso de este punto es el sentimiento. Porque cualquier meta o sueño que tengamos, la tenemos por el sentimiento que nos va a brindar. Sea seguridad, o sea felicidad, o sea paz, o sea tranquilidad. ¿Quieres comprarle una casa a tu mamá? Por el sentimiento que vas a obtener, por la felicidad, la alegría, la historia, lo que conoces. ¿Sabes cómo te vas a sentir? Y entonces no necesitas comprarle una casa a tu mamá para obtener el sentimiento. Necesitas sentirlo para comprarle una casa a tu mamá. Y es donde la mayoría de personas quiere y están aferrados a la meta, pero con un sentimiento que los aleja de la meta. ¿Qué es lo que no hay, lo que falta, lo que necesito, por qué no he llegado, por qué no estoy ahí? ¿Cómo te diste cuenta que el cultivar este sentimiento era importante? Bueno, primero, acá les doy un consejo a cualquier persona que esté escuchando. Al inicio, si usted no hace esto, si usted en este momento no hace esto, al inicio es muy probable que cuando usted cierre sus ojos, imagine lo que quiere, dónde se quiere ver, cómo quiere ver a su familia, la vida que quiere tener, tal vez si no, todavía no lo ve tangible acá, o sea, no lo cree, no lo va a sentir. Pero yo les he recalcado mucho, conviértanlo en un hábito, o sea, que sea normal yo levantarme y primero agradecer lo que tengo, agradecer las personas, bueno, agradecer lo que usted quiera, agradezca. Un tiempito para agradecer, así sea un minuto. Y ahí desde la oportunidad de 5 minutos tratar de visualizar lo que usted anhela. Puede ser, no tiene que ser lo mismo que todos, o sea, todos anhelamos cosas muy diferentes. Pero a medida que usted lo vaya convirtiendo en un hábito, ese sentimiento va creciendo. Y ese sentimiento se va volviendo más real, como más cercano a ese resultado que está imaginando, porque al inicio no lo tiene, de pronto está muy lejos. Por ejemplo, cuando yo inicié, a mí me mencionaban todo el tiempo, vamos a tener carros deportivos, uy, muy bacano tener un carro, pues yo nunca ni en mi vida había tenido ni una moto, yo siempre andaba en bus y en metro, entonces era como, y a veces me costaba para pagar todos los buses de la semana, entonces era como, sí, yo aplaudía, yo bacano de eso, y apoyaba el ambiente, pero realmente yo no lo sentía como algo real. A medida que fue pasando el tiempo, fui cambiando eso que les estoy diciendo, pero aparte también empezaron a verse los carros, empezaron a hacerse realidad esas visiones que vendían al inicio. Tal vez me demoré yo más por la razón de que no convertí ese hábito rápido en mi vida, no obtuve ese hábito rápido en mi vida, no construí ese hábito rápido de imaginar hasta sentir, pero cada vez era como ya, es normal, o sea, yo sé que, por ejemplo, un carro de 1.000 millones de pesos, yo ya lo veo muy tangible, yo ya lo veo que sé que en cuestión de años es algo normal, será algo que podré tener en mi vida, una finca que de pronto antes sería imposible, una finca de 5.000 millones de pesos o algo así, o sea, les pongo esto de ejemplo, puede ser muchas cosas, no tiene que ser solo material, pero ya lo veo tangible, es porque yo ya he desarrollado ese hábito
que me ha traído mucha abundancia en mi vida, no solo de dinero, sino de experiencias, de viajes, de promociones, de amigos, de personas que me aportan y yo aporto y muchas cosas bacanas que yo siento que en parte con el trabajo, pero como dice Juanca, lo más importante es ese sentimiento. Ese sentimiento significa que usted cree merecer algo mejor, que usted está seguro de que va a llegar algo mejor a su vida y ese sentimiento se construye con el tiempo. Y yo te vi crecer en muchos aspectos, pero por ejemplo en lo económico te vi pasar de esos 2 años de estar estancado a empezar a tener. Y cuando empezaste a tener, ayer decías como en este rango empiezas a sentir lo que es platica. Platica, sí. Y cuando empezaste a sentir lo que era platica, creo que en ese momento todavía no la manejabas necesariamente de la forma idónea. Entonces sí tenías platica, pero el no saber cómo organizar esa platica o el cómo ordenarte en tu vida te hacía tener platica pero gastar platica. Y entonces era como, sigo igual, aunque gano más, porque gasto más. ¿Y en qué? No sé, pero se va. ¿Cómo organizaste tu vida para que ya pasara de ser platica a ser algo que ya no puedo gastarme? Control de impulsos. Es lo que yo digo. Y me lo dije durante mucho tiempo. Yo domino, me lo repetía todas las mañanas, todas sagradamente. Y de hecho tengo un listado, hasta tengo un audio en el que me grabé y yo lo escuchaba durmiendo. Y una de las cosas, en el audio decía muchas cosas, pero una de las cosas, yo sé que suena muy raro, pero yo mismo me ayudé a programarme en cosas que yo sé que necesitaba cambiar. Y yo domino mis impulsos, yo controlo mis impulsos. Bueno, cambié la palabra controlo por yo domino mis impulsos, porque eso era, pues, o lo que he podido identificar es que eso era impulsos de gastar plata o de pucha, si tengo 5 millones o si tengo 10 millones en la cuenta es que tengo mucha plata, tengo que comprar, y gastaba innecesariamente. Pero algo también es que en ese rango de platica, que fue Zafiro, era mucha plata, estábamos en cuarentena, yo soltero, viviendo con mi otro hermano y su novia, sin responsabilidades, solo pues el arriendo y pues como las cosas básicas, pero era mucha plata. Y yo, marica, no, yo compraba todo lo que se me atravesara en internet, todo. Innecesarias, no innecesarias, pero entonces de a poquito digamos que algo que me ayudó fue eso y también ser consciente de que yo estaba creando un hábito negativo en mí y duplicando ese hábito en las personas que me rodean, en mi equipo. Y efectivamente, así usted sea Zafiro, o usted sea Diamante, o usted gane 2.000 millones de pesos cada mes, si uno no tiene buenos hábitos y yo no me creo el que sé todo de finanzas, no, yo simplemente he mejorado muchas cosas. Pero si yo no mejoraba esas cosas, no importa cuánto ganara, siempre iba a tener mala situación financiera. Siempre iba a estar desordenado, alcanzado. Me encantó esta parte que acabas de revelarnos. Yo me decía todas las mañanas, y de hecho hasta me grabé un audio en el que me decía a mí mismo, que suena como que estás loquito, bro. Me decía a mí mismo, yo domino mis impulsos. De hecho, hasta cambiaste la palabra control por domino. No es control. Control es negativo. Ajá, yo exacto. domino mis impulsos. Y dices, no estoy loco, está bien. Era una forma de programarme a mí mismo. Y creo que estas cosas que a lo mejor nadie había escuchado o no habías dicho o la mayoría de personas no saben, son las cosas que hacen la diferencia. Son los pequeños detalles invisibles que nadie ve, los que hacen y crean un resultado visible. Y ahí ese es el punto en el que yo en lo personal me llego a sentir frustrado. Cuando alguien me pide consejo y yo no los conozco. Es como, ¿cómo me ves, Juanca? ¿Qué consejo me puedes dar para mejorar? Yo te veo muy bien. Tienes mucha energía, buena actitud, llegas temprano, trabajas duro. Pero ¿cómo te ves tú? Porque yo veo lo que veo y no veo lo que no veo. Y normalmente lo que los demás no ven es lo que te hace daño. Entonces no me preguntes a mí el qué tienes que cambiar. Enfréntate, date cuenta que está dentro de ti. Y entonces esas pequeñas cosas como reconocer que estás desarrollando un hábito negativo y si lo desarrollas ahorita que estás ganando platica, entonces cuando ganes plata
va a ser mucho más grande y va a ser catastrófica la caída si llegas a seguir teniendo ese hábito negativo. ¿Qué te hizo pensar que el grabar una nota de voz hablándote bonito a ti mismo te ayudaría a cambiar ese comportamiento? ¿Qué me hizo pensar y qué me llevó a hacerlo? ¿Qué te llevó a hacerlo? Porque digamos que eso lo empecé en el rango Rubí, ¿cierto? Lo empecé a hacer en el rango Rubí, yo ya me había mudado a vivir solo y califiqué y recalifiqué. Solo esos 2 rangos, esos 2 meses es mucha plata, o al menos para mí, yo nunca había cobrado ni nunca había visto a alguien que tuviera tanta plata. Eran como 60 y pico millones de pesos en el que en el segundo mes ya no tenía nada. Ya me lo había gastado todo. O sea, y yo caí como, marica, o sea, pues, ¿cómo es posible que me salga de tan rápido de la plata si yo estaba ganando mucho menos? Hace un meses atrás estaba ganando menos de la mitad de eso. Porque se van 64 millones, porque se van otros 37, otros 40 millones de una, tengo que hacer un cambio. Entonces yo acá aprendí a hacer plata, pero con los golpes, con la experiencia, fui aprendiendo, sigo aprendiendo a manejarla. Y digamos que eso fue la principal razón por la cual yo dije, tengo que ayudarme yo mismo. O sea, no siento que alguien me pueda ayudar, no sé qué puedo leer, qué puedo escuchar, no sé a quién creer. Me tengo que ayudar yo mismo. Y sé que suena raro, suena loco, pero eso del audio, yo he escuchado muchas veces que el subconsciente se abre más cuando está dormido. Entonces yo dije, voy a hacer un audio. Ya me digo muchas cosas buenas en la mañana, en la noche, pero voy a hacer un audio. Y no solo era para las finanzas, era para muchas cosas personales que uno sabe, que efectivamente uno es el que sabe qué es lo que más tiene que cambiar. Uno debería, si uno trata de quitar o dejar de lado un momento su ego, su orgullo, uno puede admitirse a uno mismo, no es necesario a los demás, a uno mismo, los errores, las cosas que hay que mejorar. Y de ahí empecé a crear el audio. Fue un audio de 3 horas. Un audio en el que me tomé... en el que me tomé... 3 horas hablando. Puse en el computador, YouTube, música para dormir y para abrir el subconsciente, algo así. Y la puse duro en el computador. Me encerré en el baño para que no se escuchara de pronto carros o algo así. O sea, una grabación profesional. No, era en el celular, eso se escuchaba horrible, pero se escuchaba, ¿sí o qué? Solo que dejé de escuchar el audio porque eran 3 horas y como a la mitad del audio pasó una ambulancia. Entonces la ambulancia casi todas las noches me despertaba pues en el audio. Entonces, pero igualmente esa hora y media que se escuchaba al inicio, yo sé que me sirvió mucho. O sea, digamos que les digo algo, yo muchas cosas que yo me decía, Juanca se acuerda, yo era exageradamente mal geniado, tenía un temperamento no fuerte, sino ya pasando el límite. Una de las cosas que yo mejoré, cayendo en cuenta que tenía que mejorar eso, el trato, la tolerancia, la paciencia con los demás, yo mismo diciéndomelo. Y les digo algo, muchas cosas del audio, no solo la economía, no solo resultados, sino lo más importante, lo personal, fueron cambiando con el tiempo. O sea, yo escuchaba los audios, yo me decía las cosas y no es que al otro mes ya era diferente, no. O sea, por ejemplo, hoy sigo como, digámoslo así, como recogiendo frutos internos de lo que yo tanto me digo o me decía en ese entonces. Y yo caigo en cuenta como, pucha, eso está dando efecto. Está dando efecto de lo que yo me decía y lo que me repetía y lo que declaraba meses o inclusive un año y medio atrás, y lo siento que está dando efecto en este momento. O sea, como que uno no cae en cuenta, pero empieza a cambiar conductas, comportamientos, hábitos que antes no tenía. O que antes sí tenía negativos y ya los está soltando, cambiando, transformando. Entonces, digo esto o explico esto por si alguien lo hace, hágalo con convicción y con constancia, porque no es de una, sino como yo creo que lo hemos vivido en muchos aspectos. Con el tiempo es que se va recogiendo ese resultado, pero hay que seguirlo haciendo con convicción, porque es lo que usted quiere ser. Trátese de la manera que a usted le gustaría o como usted trata a sus, no sé, a su novia, a sus papás, a su mejor amigo, a su mejor amiga. O sea, trátese de la manera como le gustaría que lo traten. Dígase cosas positivas, cosas buenas. No.
palabras bonitas. Palabras bonitas. Dite palabras bonitas. Eso es bendecirte. Maldecirte es decirte palabras feas, palabras malas, palabras negativas. Exacto. Y este punto que acabas de tocar es importantísimo porque es la relación que tenemos con nosotros mismos. A veces tratamos mejor a los demás de lo que nos tratamos a nosotros mismos. A veces les hablamos mejor y somos más amables con los demás de lo que somos con nosotros mismos. Si quieres cuidar tus relaciones con los demás, empieza por cuidar la relación que tienes contigo mismo. Me asombró mucho las 3 horas. Fueron 3 horas. ¿Cómo las redactaste o cómo te tomaste el tiempo de preparar? Es que va a sonar muy loco. Va a sonar muy loco, pero yo dije, a ver, yo sinceramente al inicio lo hice como, vamos a ver si funciona esto de que, pues que yo escuchaba que hay gente que para aprender inglés escuchaba inglés durmiendo o escuchaba lo que quería aprender durmiendo y eso. Y yo dije, vamos a ver si logro como más rápido meter cosas positivas en mi cabeza. Y lo que hice fue coger un cuaderno y rellenar todas las cosas que yo quería cambiar, que yo quería transformar o que yo quería adoptar en mi persona, en mi interior. Lo que decías, el trato con uno mismo es como el primordial, literal. O sea, lo primero que yo decía y lo repetía en cada hoja, porque muchas cosas se repetían, no es como que yo dije, soy una persona paciente y tolerante. Lo dije una vez y ya no, muchas veces se repetía y yo soy Sebastián Salazar, yo me amo, me respeto, me valoro y me perdono. Primero, y en cada hoja repetía eso. Entonces lo escribí, me demoré por ahí 2 días escribiendo muchas hojas. ¿Para qué? Para que en el audio fuera fluido. Yo sé que va a sonar raro, pero no fuera como solo improvisando y ya en 15 minutos, ¿qué más digo? O sea, ya, sino que leía y leía lento. Leía, yo soy Sebastián Salazar, yo sé que suena muy loco, pero igualmente siento que muchas cosas de las que plasmé en ese cuaderno y en ese audio, hoy en día soy una realidad en mi personalidad y en la manera que veo la vida. Entonces sí hay cosas del negocio, hay cosas personales, familiares, hay cosas de todo. Pero entonces empecé a hacerlo de esa manera. Muy bien. Me asombra el darme cuenta que no es coincidencia, que no es casualidad. A veces la gente ve un resultado o espera un resultado como si fuera a caer del cielo, como si fuera una coincidencia. Pero entre más conozco a personas que tienen un resultado admirable, más me doy cuenta que no es coincidencia. Están donde están porque tomaron y dieron pasos intencionales, con fe, con certeza, con convicción, y del otro lado de esos pasos está el resultado. Entonces, si tú el día de hoy ves el resultado de alguien y piensas qué chimba sería tener ese resultado, date cuenta que no es coincidencia que tengan ese resultado. Y si no es coincidencia que ellos tengan ese resultado, entonces tampoco es coincidencia que tú tengas el resultado que tienes. Y cuando enfrentas esa realidad, aceptas esa realidad y abrazas esa realidad, entonces empiezas a dar pasos que a lo mejor piensas, puede que suene loco, pero no, es hacer lo que tienes que hacer para cambiar. Y si crees que eso es lo que tienes que hacer para cambiar, hazlo. Es aceptarlo, es enfrentarlo. Y enfrentarte contigo mismo. Al principio del podcast dijiste que eras la oveja negra, el vago, el alcohólico, y cuando empezaste en el proyecto, el choque más grande era darte cuenta que sí eras todas aquellas cosas que creían de ti, que decían de ti. Y creo que ese siempre va a ser el choque más grande. Y si sigues culpando a los demás, si sigues buscando a quién culpar o dónde poner el poder de tu vida, la responsabilidad de tu vida, entonces nada va a cambiar. Hasta que tomas responsabilidad absoluta de tu vida es cuando las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué visión tienes de tu futuro? Estamos entrando al año 2023. ¿Qué visión tienes para ti, para los tuyos en este año? O sea, específicamente. O sea, como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a...? Cuando cierras los ojos y practicas esa visualización, ¿qué ves? Bueno, lo que más me emociona
personalmente. No lo he compartido, pero lo que más me emociona es, yo sé, ya es una realidad y ni tengo que cerrar los ojos, o sea, es como mi mayor pasión son los animales y tengo acá el viaje con el más gran sueño mío y de mi papá, que es ir a África, pero con mis hermanos, bueno, mi hermana Catalina ojalá acepte el viaje porque ya no le gusta la naturaleza, pues no le gusta casi como los animales y eso. Pero yo sé que sería el sueño mayor de mi papá, de mi hermana, de toda la familia. Y juntos, algo que siento que ni un 2% de esa experiencia ninguno de ellos la ha vivido. Tal vez yo sí con los viajes y experiencias, pero sería algo que nos llenaría exagerado. O sea, es algo que nos llenaría exagerado. De por medio para llegar allá, o sea, antes de ese viaje que voy a tener con ellos, que es un viaje largo, demasiado costoso. Ya está el diamante es pues un hecho para mí, el diamante azul es un hecho para mí, el diamante negro es un hecho para mí, es cuestión de tiempo, no es fecha, para mí es más el cambio que yo y nosotros tengamos para poder convertir no solo el mío, sino todos los rangos realidad. Bueno, más cosas mecánicas que no voy a hablar de eso, pero de ahí viene el diamante, de ahí viene el viaje están los viajes que ya están, Tailandia, Phuket, de ahí quiero conocer uno de mis sueños, Tokio, también tengo para hacerlo antecitos del otro viaje a Tailandia que es en septiembre, otro de mis sueños que es Egipto, Tokio, Egipto, África, mis más grandes sueños en este momento en cuanto a viajes, el cambio de mi carro, estoy como en la dura decisión de si pues digo el carro específicamente, la GL 450, la Mercedes, es una camioneta brutal, 3000 biturbo, tiene muchas cosas muy bacanas, o la GLC 300, también Mercedes, que digamos que es menos motor, pero es una camioneta más rápida, bueno, son muy similares, pero es otro de mis no sueños, sino algo que ya sé que ya está, o sea, ya, de hecho ya estoy averiguando, ya estoy haciendo vuelticas por ahí para concretarlo ya. Se vienen muchos cambios también míos que digamos que lo que más me emociona y es algo que quería añadir ahorita que se me olvidó es que a mí no me apasiona hablar en público, cero. De hecho, cuando yo superé ese miedo que te estaba contando cuando Jen se fue a Tailandia, cuando yo superé ese miedo, yo de ahí lo empecé a hacer por deber, no por obligación, no como me toca, no, pues como por deber, es mi responsabilidad, lo quiero hacer. Después me fui dando cuenta que si hablaba de corazón, tranquilamente podía ayudar y podía transmitir y de esa manera ayudar a personas a cambiar cositas que esa cosita que cambiara podría traer un montón de beneficios positivos en su vida. Y ahora cada vez que me paro, o la mayor cantidad de veces que me paro a hablar en público, en un entrenamiento, en un working, en lo que sea, solo me digo eso y es, voy a ayudar. Con mi cambio, enfrentando mi reto, voy a ayudar a otras personas. No solo mostrando que enfrento un reto, sino con lo que yo voy a decir de corazón y en experiencia. Y hoy en día lo que más visualizo es eso. Lo visualizo mucho en mi hermano, lo visualizo mucho en mi equipo, que siempre busco como la tranquilidad y el crecimiento de ellos en Pipe, en Marcela, en Daniela, en Aleja, en La Rola, en Yuset, en Jenny, en Paneso, bueno. Es un error decir nombres. Sí. No se ofenden. Pero, o sea, son muchas personas que, más que equipo, amigos, son personas que como que crecimos juntos. Siento que estos últimos 4 años han sido como una vida entera. Y lo que más visualizo es todos con una sonrisa gigante de satisfacción de lo que ellos lograron. Y no es mi resultado, pero pues no es algo que creé yo, pero es algo que formamos partes todos juntos del mismo camino, como que todos juntos abrimos el camino y lo vamos a seguir abriendo y eso es lo que más anhelo. Sí, muchas cosas con mi familia, pero realmente los que estamos luchando en muchas, o los que estuvimos luchando en muchas cosas fuimos nosotros, que estuvimos en el proyecto. Que entonces primero
mi familia está bien y la voy a tener bien, pero primero quiero eso en ellos. Por ahora, o sea, es más a futuro, muchas cosas, estoy hablando del otro año, muchos viajes, cambios materiales, bueno, otras cosas de pronto ya personales, no sé si sea Bien. bueno hablarlo acá, pero... Me encanta y me enseña mucho el saber lo claro que está tu visión del futuro y que no lo ves como una visión del futuro, lo ves como ya está hecho. Sí. Ya está. O sea, es cuestión de seguir dando los pasos, seguir con este sentimiento y ya está. Y ver cómo abrazas a la familia y abrazas al equipo con ese sentimiento y decir, quiero que todos tengan el sentimiento que yo hoy en día tengo. Eso es lo que va a llevar a tu equipo al éxito, más allá del éxito que ya tiene tu equipo. Y te felicito por eso, gracias por enseñarme, transmitirme, y aprendo muchísimo de ti. Ahorita que estamos en la misma oficina puedo ver tu comportamiento, ver tu cambio y interactuar mucho más contigo. Entonces, gracias, hermano. Sabes que te amo, te aprecio, te estimo. Y la penúltima pregunta es el nombre del podcast, la razón por la que nombré el podcast ¿Quién te crees? Y esa es la penúltima pregunta. Así que, Sebastián Salazar, ¿quién te crees? O sea, me describo. ¿Quién te crees? ¿Quién me creo? Me creo... Es una pregunta difícil porque no sé cómo sería la respuesta correcta, pero voy a decir cómo pienso. No, me creo una persona con mucha empatía, una persona muy noble, una persona con, como todos, con muchas cosas negativas, temperamentos a veces, pues malucos, un líder con una noble intención. Siento que en parte eso me ha ayudado de una manera natural, no, pero me ha ayudado a construir muchas cosas. Me creo una persona con, como te dije, con muchos defectos, pero con mucho deseo y muchas ganas de seguir quitando cosas negativas y poniendo cosas positivas en mí. Y yo sé y tengo certeza de que eso es lo que va a traer a mí y a cualquier persona que lo haga todo lo que quiera en la vida. El cambio positivo interno. No sé qué más decir. Bien, eres todo eso y mucho más, Sebas. Última pregunta del podcast. Si el día de hoy estuvieras en un avión y sintieras la turbulencia y te dieras cuenta que ese avión se va a caer. Ya lo he pensado. Ya lo he pensado. ¿Cuál sería tu nota de voz, tu última nota de voz, tus últimas palabras? ¿A quién? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejar? En la historia de Instagram. Un video en la historia de Instagram. Sí. ¿Cuál sería ese mensaje que te gustaría dejar grabado? ¿Lo escuchen o no lo escuchen? Yo creo que no. Lo que haría es tratar de brindar tranquilidad a las personas que me aman. Entonces solamente haría un video de que ya se va a caer el avión. Pues trato de tranquilizarme, así que, y digo, ya se va a caer el avión, lo más probable es que muera, los amo a todos, tuve una excelente vida, viví muy feliz estos últimos años, conocí muchas personas, me pudieron ayudar, vivan tranquilos y suelten esto, ya. No sé qué más diría, pero trataría de brindarle tranquilidad porque eso duele mucho, pues sí. Yo me pongo en el lugar de que se les muera. Dolería mucho. Que alguien que yo amo se muera así. Claro, sí. por supuesto. Entonces como para que puedan pasar rápido esa etapa. Muy bien, Sebas. Yeah. Esperemos que ese avión no se caiga ningún tiempo cercano, no urge. No se va a caer, no se va a caer. Muchas gracias, Sebas. Te amo. Yo más, mi Juanca. Gracias por todo. Espero y sé que es el primero, pero no va a ser el último. Esta conversación me aportó muchísimo a mí. Estoy seguro que le aportó a muchísima gente allá afuera. Vuelvan a escuchar. Hay joyitas de oro en lo que dijo Sebastián, en el bendecirte, en el visualizar, en
en el sentir y en el darte cuenta que eres responsable de tu resultado. Así que si les gustó este podcast, denle un me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo con alguien a quien le pueda servir. Creo que este es uno de mis episodios favoritos hasta el momento. Muchísimas gracias, hermano, y nos vemos próximamente en ¿Quién te crees? De una. Gracias a todos. Gracias, bro. Te amo. Gracias por todo. ¿Es todo, amigos? Don't fuck with me, tomo Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?